Bueno, entonces primero en la clase de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de la guía de naturales, algunas consultas que están haciendo los alumnos correspondientes al ejercicio 4 y 5 y 6. Y después se va a iniciar con el tema de complejos. Bueno, el A, el B, el C los habíamos charlado la vez pasada, así que tal vez sea conveniente, por ejemplo, trabajar con el, ¿qué me pedían? El 4G, me pareció ver. Vamos a tratar de hacer el 4G, por lo menos encararlo. Lo que piden es que la suma desde i igual a 1 hasta n, bueno, ahí dice k, es lo mismo que diga k o que diga i, el índice es mudo, ya puse i, así que para no borrar acá que esto de 5 a la i menos 1 más 1 es igual a 5 a la n más 4n menos 1 sobre 4, aunque sea lo voy a encarar. ¿Sí? Esta es la fórmula que uno quiere, que quieren que probemos. Me fijo a ver que esté bien copiada. Desde igual 1 hasta n, de 5 a la i menos 1 más 1, igual a 5 a la n más 4n menos 1 sobre 4. Bueno, entonces esto es lo que yo llamo P de n. ¿Sí? Se hizo una función proposicional relativa a los números naturales, el n es natural, o si quieren, digamos, esta es una fórmula relativa a los números naturales. Algunos errores que vi mientras miraba el foro el otro día y contesté algunas preguntas, que veía algunas confusiones con respecto al i y la n cuando pasamos a expresar la p de n más 1. Así que bueno, vamos a ir despacito. Vamos a ver quién es p de 1. P de 1, que es la que yo debería probar primero, la primera instancia para utilizar el criterio de inducción completa, es que la suma desde igual 1 hasta 1 de 5 a la i menos 1 más 1 sea igual a 5 a la 1 que es 5 más 4 menos 1 sobre 4. Esto es lo que yo quiero ver si eso no es igual. Si pruebo que es igual, se verá verificado P de 1. Entonces, la suma desde igual 1 hasta 1 de 5 a la i menos 1 más 1, todo esto es el sumando, Todo ese es el término general, no está el 1 suelto. No, está todo junto. Entonces esto es, y tomó el valor 1 solamente, no alcanzó a tomar otros valores. Entonces esto es 5 a la 1 menos 1, que es 5 a la 0 más 1. 5 a la 0, no sé si lo recuerdan, esto es 1, más 1, 2. Esto es 1. Aparte, me fijo qué pasa cuando acá pongo donde está n1. Entonces me queda 5 a la 1 más 4 menos 1 sobre 4. Es 5 más 3, ¿no? 8 sobre 4, 2. Como este y este son iguales, entonces P de 1 es verdadera. Y acá uno probó que P de 1 es verdadera. Entonces se cumple el primer paso, pasamos al segundo. El segundo es el paso inductivo. Entonces yo tengo que probar que si supongo que P de n es verdadera, debería probar si es cierto que P de n más 1, eso no es verdadera también. Veamos quién es P de n más 1. Me la tengo que escribir aparte en algún lado para ver qué es lo que tengo que probar. Entonces voy a partir de un miembro de P de n más 1, lo desdoblo, utilizo la hipótesis, agrego el último término, que ya lo tenía, hago la cuenta y debería llegar. En el medio me van a pasar cosas, van a pasar cosas en el medio, es decir, habrá alguna potencia que calcular, algún denominador común, alguna cosa, vamos a ver cómo nos va. Entonces les decía, me voy a escribir quién es P de n, ya la tengo, pero por las dudas me voy a poner de vuelta la P de n y la P de n más 1. Y las voy a tener a mano, esto es toda una cosa, y es igual a 5 a la n más 4n menos 1 sobre 4. Y la P de n más 1, yo
a ver si esto implica o no esta otra, que es la suma, estas son comillitas, ¿eh? Desde i igual 1 hasta n más 1, de 5 a la i menos 1 más 1, todo eso siempre igual a 5 a la n más 1, porque estamos reemplazando donde está n por n más 1, más 4 por n más 1, menos 1 sobre 4. Uno podrá hacer algunas cuentas ahí, seguir trabajándolo, pero en principio es eso. Entonces, esto es lo que llamamos la hipótesis inductiva. Esto es lo que llamamos la tesis. ¿Eh? Y lo que tenemos que hacer es probar esta fórmula utilizando que la suma hasta n es esto. O sea, utilizando la hipótesis. Entonces, la suma desde i igual 1 hasta n más 1, de 5 a la i menos 1 más 1, es igual. Y bueno, la suma desde i igual 1 hasta n, de 5 a la i menos 1 más 1, más el último término. Y va tomando todos los valores consecutivos desde el 1 hasta el n más 1. La primera vez vale 1, la segunda vez vale 2, el segundo término es cuando i es 2, el tercer término es cuando i es 3, cuando i es n, y el último es cuando i es n más 1. Entonces este término que va acá es 5 a la, pero ahí, ¿no? Ahora lo voy a reemplazar por n más 1. N más 1 menos 1 es a la n. Más. Es el último término de esta sumatoria. ¿Una dificultad? Bueno, entonces ahora llegó el momento, ¿ven? Ahora sí, voy a usar lo que digo la hipótesis inductiva y lo marco así. Y esto que está acá es justo esto. Entonces, por eso digo, uso la hipótesis inductiva. Voy a reemplazar esa sumatoria por la expresión 5 a la n más 4n menos 1 sobre 4, más este término que sigue estando ahí. Bien. ¿Dónde tenía que llegar yo? Tenía que llegar esto. O sea, acá. En principio no estaría llegando, pero bueno, tampoco saqué como un denominador, así que hagámoslo y vamos a ver qué pasa. Pero hasta ahí, digamos, ahora ya son cuentas, que pueden salir o no, pero bueno, ya es una cuestión de cuentas, no es un problema de la materia. Yo quiero siempre diferenciar, y van a ver que se los hago siempre. Acá lo nuevo era el criterio, la sumatoria y cómo distribuir. Eso es nuevo. Esta cuenta que sigue ahora no es nuevo. Esto es una cuenta de fracciones. Entonces acá eso yo ya se los dejaría, porque diría, bueno, saco factor común, divisor 4, entonces acá me queda así 5 a la n más 4n menos 1, y ahora digo 4 dividido 1, 4 por 5 a la n, más 4 dividido 1, 4 por 1, 4. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo un 5 a la n y después tengo 4 veces 5 a la n. Quiere decir que en total tengo 5 veces 5 a la n. ¿Sí? 4 más 1 es 5. ¿Eh? Entonces, ese puede ser un buen dato para seguir el ejercicio. Yo lo que diría es que entonces tengo 5 veces 5 a la n. Después vemos quiénes sobran. No les voy a hacer las cuentas todavía. Más 4n más 4 menos 1. O 4n menos 1 más 4. Es una suma algebraica, así que no importa, sobre 4. Sigo un poquito más. Esto es 5 a la n más 1. No me tengo que olvidar. Y bueno, y vamos a comparar a ver a dónde había que llegar. Porque capaz que ya estoy. Vamos a ver con estos qué cuenta tengo que hacer. Miremos cómo era. A mí justo me tapa las ventanitas, ¿no? Esto es 4n más 4 menos 1. Si quieren, 4n más 3. ¿Sí? 4n más 4 menos 1, o sea, 4n más 3. Bueno, yo tengo 4n más 3 acá. Sí. 4n más 4 menos 1 más 4n más 3. Listo. Llegué. ¿Mm?
Ustedes, si quieren, cuando expresan la PDN más 1, pueden hacer un paso más desde acá, decir esto es igual a, y poner esta cuenta que hice yo, 5n más 1 más 4n más 3. O sea, desdoblarla, digo, desarrollar un poquito la fórmula para que sea más simple llegar. Si no, simplemente acá expresarlo, ¿no? Entonces, Profe, PDN más 1 es verdadera. ¿Cómo se cumple la primera y la segunda? PDN es verdadera para todos los naturales. Ahora sí te escucho. yo lo hice así y también me quedó 4n más 3 y lo pregunté en el foro para ver si lo podía dejar así o tenía que quedar igual que en la tesis. O Sí, sea, 4 por n ¿qué más te 1. dijeron? Que lo dejes. No, me dijo que tenía que quedar igual que en la tesis. No sé Sí, qué hacer a ahora. ver, que tiene que quedar igual que en la tesis. Ahora, vos la tesis la podés escribir así o podés Claro, yo un como era paso más. equivalente lo dejé así. Bueno, bien, está bien lo que te contaba. Vos decís, esto es lo mismo acá y acá mismo pones, es igual. O sea, que no quede ninguna cuenta para que tengamos que hacer nosotros. De alguna manera esto es lo que se quiere reflejar. Si Ok. ustedes a la expresión de la fórmula en PN más 1 le dan un paso más, haciendo más cuentas, porque después es más fácil acá cuando están desarrollando, pero lo muestran, entonces vos estás haciendo que llegue a donde tiene que llegar. ¿Está bien? Así que Sí, eso es lo que te han contestado. O sea, el espíritu es ese. Entonces, PDN es verdadera para todos los números naturales. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, otro... En el grupo preguntaron por el 4H. El 4H lo que tiene es un denominador ahí. Son, chicos, son cuentas con fracciones. Vamos a plantearlo. El 4H, una idea, la suma, dice desde igual 1 hasta n de 1 sobre 4i cuadrado menos 1 igual a n sobre 2n más 1. Bueno, esa es la P de n. ¿Sí? P de 1 debe salir. A ver, la P de 1 es la suma desde igual 1 hasta 1 de 1 sobre 4 por i cuadrado menos 1. Tomo solo un valor que es 1, o sea que me queda 1 sobre 4 menos 1, porque i al cuadrado es 1, es el i, no es el i complejo, este es el i del índice. Entonces esto es este miembro. Si acá reemplazo n por 1, me queda 1 sobre 2 por 1 más 1, es decir, de vuelta 1/3. Son iguales, P de 1 es verdadera. Y después viene el paso inductivo. De vuelta, repito, son temas de cuentas, no es ya de la materia. Eso ustedes tienen que revisar el tema de la suma de fracciones. Vamos a hacer, es así, 1 sobre 4 i cuadrado menos 1, ¿sí? Hasta n más 1 debería dar n más 1, donde está n más 1, sobre 2 por n más 1, más 1. Acá de vuelta, o lo dejan así, ¿ven? O hacen una vueltita más, que es 2n más 2 más 3. Vemos a dónde llegamos. 2n más 2 más 3. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto es lo que yo quiero probar. Esta es la hipótesis inductiva, esta es la tesis, y lo que tengo que hacer es desarrollar. Entonces digo, la suma desde igual 1 hasta n más 1 de 1 sobre 4i cuadrado menos 1 es igual a la suma hasta el n, lo de siempre, esto ya es como mecánico, acá, más el último término. El último término en esta suma, perdón, en esta suma es poner donde está i, n más 1. Entonces sería 1 sobre 4 por n más 1 al cuadrado menos 1. Por ahora lo dejamos así. Y esto es igual a. Acá es que uso la hipótesis inductiva. Voy a reemplazar todo esto por este. ¿Sí? Eso es reemplazar la hipótesis inductiva. Ven que este miembro es como este. Entonces me queda n
sobre 2n más 1 más 1 sobre, por ahora lo dejo así, 4n más 1 al cuadrado menos 1. Bueno, acá van a tener que hacer cuentas para poder llegar a esta expresión, seguro. Ahora ya es suma de fracciones. La pongo acá un poquito, tengo n sobre 2n más 1 más 1 sobre, bueno, voy a hacer la cuenta. Acá tengo un 4, multiplica a n cuadrado más 2n más 1, después tengo menos 1, porque desarrollé este cuadrado para ver qué pasa. Entonces, esto es n sobre 2n más 1, debe ser complicado de cuentas, 1 sobre 4n cuadrado, más 4 por 2, más 8n, más 4 por 1, 4, menos 1, 3. ¿Qué hago acá? Voy a tener que sacar un común denominador. Uno va a ser seguramente este o un múltiplo de él. Yo lo que hice en este caso fue factorizar el 4n cuadrado más 8n más 3. Y ahí puede llegar. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Porque, ¿qué pasa? Acá yo no puedo distribuir de ninguna manera. Esto no es 1 sobre 4n cuadrado más 1. No, no es eso. Así que hay que factorizar. Si ya hiciste la cuenta, me la ahorrás. Confío plenamente. Y entonces me decís, espera, que copio n sobre 2n más 1. Y entonces lo que ella hizo, repito, es aplicó resolvente. Y una vez que encontró las raíces, expresó a esta expresión cuadrática como coeficiente principal por n en lugar de x, n menos cada una de sus raíces. ¿No? ¿Hiciste eso? Sí, me quedó 2n más 1 por 2n más 3. Espera. Entonces hiciste el 4. Bien. Perfecto. Sí, yo me acomodo a como te haya quedado. ¿Dónde vuelta? 2n más 1. 2n más 1, entre paréntesis, por 2n más 3. Listo. Eso le quedó a ella. Sale de factorizar esta expresión. Seguramente el 4 factor común, el 4 del coeficiente principal lo habrá distribuido en 2 por 2 y usó un 2 y un 2. Pienso que pasó eso. Sí, si quiere le digo el paso anterior que hice. Yo le di el resultado, pero Ahora, hice en todo caso, un paso antes. Mira, termino esto y en todo caso miramos un poquito, eso me vas diciendo. Bueno. Va muy bien, lo hacemos así en equipo. Entonces, bueno, acá, gente, tengo que encontrar un común denominador. Pero resulta que acá no es que tengo 2 por 3, ni 4 y 4 por 5. No, tengo expresiones algebraicas. Entonces, acá, en este caso, lo único que me queda es poner como común denominador, esperen que me salió feo, como común denominador 2n más 1 por 2n más 3. No me queda otra. Entonces yo digo, bueno, a ver, 2n más 1 por 2n más 3, dividido 2n más 1, me queda 2n más 3, por n. n por 2n más 3. Como se suman fracciones. Más 2n más 1 por 2n más 3, dividido 2n más 1 por 2n más 3, 1 por 1, 1. Bien. Entonces, sigo y me quedan 2n cuadrado, porque estoy haciendo distributiva, más 3n, más 1 sobre 2n más 1 por 2n más 3. Bueno, yo llegué hasta ahí. La pregunta es, porque uno ya después de un rato de hacer cuentas ni sabe qué quería. Yo, ¿a dónde tenía que llegar? Yo tenía que llegar a esto. Estoy en aspecto re lejos, pero no tanto. Tengo que tener un poquito más de paciencia, ¿ven? Miren a dónde estoy. Estoy acá y tendría que haber llegado a, en el numerador n más 1 y en el denominador 2n más 3. Bueno, entonces lo que debe estar pasando es que yo acá lo que me conviene es de vuelta factorizar, digo de vuelta la resolvente y expresar como coeficiente principal por n menos cada una de las raíces o si no el coeficiente principal distribuye. ¿Hiciste esta cuenta? ¿Así me lo ahorrás? Sí, igual yo no apliqué la resolvente. Yo lo que fui haciendo fue asociar términos como para que me quede siempre la expresión 2n más 1 y después poder cancelar.
Bueno, también sirve. Y acá hay quien, dale, a ver, Yo puse n por, entre paréntesis, 2n más 1 más 2n más 1, o sea, lo agrupé y saqué del 2n cuadrado, saqué la n, entonces me quedaba n por 2n más 1 más sí, paréntesis 2n más 1. sí, está bien eso que hiciste. Bueno, ese es un camino. Me parece que acá por ahí estamos más cerca de que encuentre la resolvente, me parece. ¿Alguno encuentra las raíces de 2n cuadrado más 3n más 1? ¿Me hace el favor? Son -1 y -1 medio. Bien. Entonces, saben de qué estoy hablando, ¿no? Los demás, estoy hablando de esto. Encontrar la resolvente. Pero ¿qué pasa? Acá en lugar de x tengo n. Pero el A sería 2, el B sería 3 y el C sería 1. Y lo que tengo es n. Eso como... Y esto se puede factorizar, repito, una vez que uno encuentra las raíces, que me dijiste, ¿me las repetís, por favor? Sí, -1 y -1 medio. Única 2, o x1 y x1 y x2, ¿no? Como las llamamos. Una vez que uno las tiene, la cuadrática la puedo expresar como a por x menos k1, o sea, más 1, por x más un medio, ¿no? Porque es menos la raíz. Menos menos me queda más. Menos menos me queda más. El a es 2. El a en este caso era 2. Esperen que no se ve. El a es 2. Bueno, vean. Perdón, profe, porque vos sabés que no me daba por eso, me parece. O sea, cuando saco las raíces, ¿puedo poner el coeficiente? Cuando sacás las raíces, ¿qué? Claro, saco las raíces, ponerle y puedo poner el coeficiente adelante. Tenés que poner el coeficiente adelante. Ah, No es que podés, ok. tenés que. Lo que pasa es que por ahí ustedes están acostumbrados a resolver del tipo x cuadrado más bx más c. Y entonces, como el coeficiente era un 1, no se ponía. Pero para factorizar, tenés que poner el coeficiente principal. Ah, ese era el error entonces, porque no me daba. Bueno. Entonces, en lugar de x estamos con n, en este caso también lo voy a borrar porque dijimos que lo llamábamos n, ¿no? Eso no importa, pero bueno, pongámonos de acuerdo. N más. Entonces esto, según eso, es 2 por n más 1 por n más 1 medio sobre 2n más 1 por 2n más s. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, ¿llegué? No. Pero casi, ¿eh? Vamos de vuelta. ¿A dónde quería llegar, Susana? Quería llegar a n más 1 sobre 2n más 3. ¿A alguien se le ocurre algo? podés agarrar el 2 y multiplicarlo por el último factor. Claro. El 2 es por este, por este, por este. No es que distribuye con el primero y también con el segundo. Distribuye con uno de los dos. ¿Está bien? Entonces, ¿con cuál me conviene? Y con el segundo. ¿Por qué? Porque si yo hago esa cuenta, se me queda n más 1 por, ¿qué queda? 2n más 2 por 1 medio me queda 1 sobre 2n más 1 por 2n más 3. Los cancelo y llegué. Si pueden bajar, y llegué a n más 1 sobre 2n más 3. Y llegué. Entonces probé que P de n más 1 es verdadera, y entonces la propiedad es verdadera para todos los números naturales. Entonces, ven, era Gracias, algebraico. profe. Bueno, similar es la cuenta que hizo ella acá. Acá buscó las raíces, después factorizó y el 2 lo debe haber hecho entrar en uno de los factores, porque evidentemente una de las raíces debe ser menos un medio, pienso, en este caso. Es lo mismo, es la idea que se aplica. Cuando en el ejercicio, ¿quedó claro? Bueno, cuando en Muy el claro. ejercicio, voy a dar algunas pautas generales.
Cuando en el ejercicio F... Ay, Dios, espérame. ¿Te puedo hacer una pregunta de este ejercicio? Justo ¿El que estaba anterior? resolviendo. Dale. Sí. No, porque a mí me dio, pero yo en el paso mucho más adelante, cuando me queda la primer cuadrática en el denominador, Sí, te juro que ahora no me acuerdo, y te convertí el 2n más 1 en 2 por n más un medio. está bien. Y después las Se puede. raíces de la primera cuadrática me daban más un medio y más 3 medios. Y como que ahí ya se me hace mucha cuenta, pero me dio. Sí. A ver, son pasos algebraicos permitidos todos estos, así que, perdón, la cuenta que estás haciendo es perfecta. Bien, sirve, sí, sí, sí. No es única, esto es lo que les quiero decir, no son únicos los pasos que se pueden hacer. Vos seguramente factorizaste de otra manera, acá sacando factor común, a veces uno lo puede llevar a factorizar y encontrar otra expresión, y está bien, son expresiones equivalentes. Sí, 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 sí. No es único el Sí, paso sí. de datos. Solo me quedaba la duda ahora cuando lo veía de esa transformación que hice del 2n más 1, transformé a 2n, 2 por n más un medio para que me pueda sacar factor común con las raíces. Pero bueno, sí, nada, ahí a partir de eso me Perfecto, pude está muy sacar bien. factor común y después Sí, seguir. sí, 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 sí. Es perfecto. O sea, si ustedes tienen 2n más 1 y a esta expresión por alguna causa les conviene expresarla como 2 por n más 1 medio, y está bien. Sí, es lo mismo. Sacar factor común 2 en esta expresión y llevarla a esta otra. Bueno, pautas para seguir. El J que dice que n por n más 1 es par, que hay que probar eso, en realidad es lo mismo que, es muy parecido al ejercicio K que hice la vez pasada. Sería como decir que n por n más 1 es múltiplo de 2. Siempre el producto de un número por su consecutivo es un múltiplo de 2. Así que con ese detalle, digamos, ya debería salir. Bueno, voy a hablar un poco del 5. En el 5 dice calcular la suma de los primeros 200 números naturales. Hasta ahí. Está indicado para que ustedes apliquen la fórmula que está en el ejercicio 4A. Yo estoy entendiendo que todos tienen la guía en la mano, porque si no, no nos vamos a entender, ¿no? O por lo menos la tienen a mano o la están mirando. El 4A era la suma de Gauss, ¿sí? La suma de los n primeros números naturales. Entonces acá, calcular la suma de los primeros 200 números naturales es simplemente en esa fórmula reemplazar n por 200. Entonces eso va a ser, la fórmula les va a dar 200 por 201 sobre 2. Hacen esa cuenta con la calculadora, con lo que sea, y tendrán la respuesta que aparece primera en el 5A. Y después dice, después dice, calcular la suma desde 200 hasta 1000. Es decir, no desde el 1, sino que desde 200 hasta 1000. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Sí, sí. Bueno, Sí, acá una pequeña aclaración, nada más. No hace falta escribir mucho, pero la aclaración. Entonces, ustedes tienen que pensarlo así. Está la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más, en un momento está 199, 200, 201 más 1. Bueno, les piden que les den el resultado de desde acá hasta acá. Estos no. También usando la suma de Gauss. Resulta que la suma de Gauss, si ustedes miran la suma desde igual 1 hasta n de i,
n por n más 1, esto es un por, sobre 2. Acá tengo hasta 1000, pero esto arranca en 1. Entonces, ¿cómo hago para sumar, para saber cuánto da esta suma, conociendo esta fórmula? Bueno, hago la suma hasta 1000, desde el 1, y después le resto la suma desde el 1 hasta el 199. ¿Sí? O sea, la suma desde i igual 200, esto ahora lo dejo para, desde 200 hasta 1000, de i será la suma desde i igual 1 hasta 1000 de i, y a eso le resto la suma desde i igual 1 hasta el 199. Le saco todos estos para quedarme con los que quedan. Y aplico la fórmula. A ver, hasta 1000, ¿cómo era? Era 1000 por 1001 sobre 2. Menos, bueno, después tendrán que hacer las cuentas con la calculadora a mano, menos la suma hasta 199. ¿Qué es 199 por 200 sobre 2? Hacen con cuidado estas cuentas y van a encontrar el resultado. Bien, esto ya es de aplicación. El B, la suma de los 1000 primeros números impares. A ver si está o no está. Y está la fórmula, ¿no? Ah, sí, es el 4L. Fíjense, el 4L es la suma desde j igual 1 hasta n de 2 por i menos 1 igual a n al cuadrado. 2 por i menos 1 es la manera de escribir a los impares. Fíjense, cuando el i vale 1, me aparece el 1. Cuando el i vale 2, me aparece el 3. Cuando el i vale 3, me aparece el 5 y así. Así que, y eso es n cuadrado. Así que si me pide la suma de los 1000 primeros números impares, tendré que hacer la suma desde igual 1 hasta 1000 de 2 por i menos 1. Y eso será 1000 al cuadrado. Ya que tienen que hacer la cuenta. Bueno. Y del 6, el 6, lo que tengo para decirles con respecto al 6, lo que tengo para decirles con respecto al 6 es que deberían aprovechar dos fórmulas que ya tienen. ¿Por qué? Porque pide que encuentren ustedes una fórmula a esta expresión. La encuentro. O sea que ustedes tienen que hacer, esto distribuye, la sumatoria distribuye con respecto a la suma y no con respecto al producto. Entonces esto es la suma desde igual 1 hasta n de i al cuadrado menos la suma desde igual 1 n de i. Entonces, tienen una fórmula para esto, que es el inciso 4e. Ponen esa fórmula, esa es n por n más 1. Ustedes por 2n más 1 sobre 6. Esto es aplicar todo lo que ya hicieron. Esta fórmula, esta suma da esto, menos. Esta otra es la de Gauss, n por n más 1 sobre 2. Bueno, ahora, esto no terminó acá, no se deja así, chao. Ahora, ustedes seguirán, eso es cuenta de ustedes, como un denominador se harán todas las cuentas algebraicas hasta que llegan la expresión que, bueno, van a encontrar justo en la respuesta. Creo que está, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Pero bueno, arranca de ahí, aplicando las fórmulas de la suma de igual 1 hasta n de i al cuadrado, que ya la probaron por inducción, entonces ustedes la pueden usar, y la suma de igual 1 hasta n de i, que también la probaron. Y ahora reemplazan y son pasos algebraicos. Bueno, ¿hasta ahí alguna consulta?
Eso es un poco... No, muy claro, profe, gracias. bueno. Y con respecto a la inducción generalizada que hay en el 7, yo les diría que intenten un poquito y llegado el caso, bueno, la próxima revisamos un ratito, revisamos eso. Pero ustedes tienen que intentar de que salga. Les recomendé la vez pasada, les dije que son un poco más difíciles porque uno tiene que usar que el n es mayor que 4 en general, o bueno, no es que llegan exactamente, sino que después uno tiene que aproximar, decir, bueno, llegó una expresión y tenía que llegar a otra, ¿no será que mi expresión es menor que esa otra o mayor que esa otra según corresponda? Y bueno, ahí es un trabajito extra que ustedes tienen que hacer. Bueno, no sé si estamos bien hasta ahí. Por eso más o menos está barrida la guía. De todas maneras, el que está todavía haciendo la guía está bien, no se asusten, no es que está atrasado. Sigue haciendo y nosotros seguimos dando algunos contenidos, charlando de algunas cuestiones, sobre todo hoy de complejo me interesa que entiendan el porqué de algunas cuentas. Y ya el viernes nos meteremos un poquito más al hueso. Voy a destapar hoy, en realidad es mostrar el mosaico de complejos, que tiene como siempre apunte teórico, algunos videos, el foro, y después tienen siempre la autoevaluación. Las autoevaluaciones son buenas, háganlas, sobre todo en naturales, digo. En todos los temas tienen, pero digo, dedíquenle un rato a la autoevaluación. Tienen 2 intentos para hacerla y por cada autoevaluación, y bueno, y ahí van viendo si están entendiendo o no, ¿no? Es una manera fácil y sin compromiso alguno. Yo no estoy viendo a ver si no le salió nada a algunos, si tuvo que volver tienen 2 intentos, que hacer 2 intentos, en realidad es para ustedes, Este tipo de clases tienen en el aula virtual, así, tienen ventajas, aunque ustedes no lo crean. Tienen más ventajas por ahí en muchos aspectos que en la virtualidad, que en la presencialidad. Porque ustedes en un examen cuentan con el material, en un examen presencial no. Tienen más herramientas, poder ver de vuelta una misma clase y otra vez, y otra vez, y otra vez, que cuando pasó, pasó, y si no fuiste, no fuiste. O sea que en realidad, si uno las sabe aprovechar, son mucho más ventajosas. Yo después de un tiempo llegué a esa conclusión. Empezamos a charlar un poquito de los números complejos entonces. A ver. Perdón, profe, hay una persona que tiene el audio activo y está haciendo mucho eco, no se llega a escuchar bien. Y yo no me doy cuenta quién es. ¿Quién es la persona? ¿Vos te das cuenta? Creo que es Rafa, le estamos escribiendo, pero no lo está leyendo, pero no sé si... Hay silencio, Gracias. Ahí está, ahí silenció. Bueno, Perdón, los profe, números complejos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué llegamos a los números complejos y por qué los vamos a ver acá? Llegamos a los números complejos porque hay ecuaciones dentro de los números reales que no tienen solución en los números reales. Es decir, a pesar de que están presentadas con números reales, no tienen solución en R. Entonces, es necesario extender el campo de los números reales. Ustedes me dirán, pero si nosotros de los reales solamente, en realidad, vimos un conjunto nomás, que es el de los naturales. Sí, es cierto. No es que nos dedicamos acá a estudiar ahora los enteros, después los fraccionarios, después los racionales, después los irracionales, hasta llegar a los complejos. No. La idea de recta numérica, digamos, medio que la traemos de la escuela. Uno puede pensar que a los naturales fue necesario agregarles los opuestos, ¿sí?, para determinadas cuestiones, digamos, básicas, que después con eso no alcanzó, agregamos, bueno, el 0, cuando balanceábamos, bueno, el 0, después no alcanzó y hacemos los cocientes entre 2 enteros y aparecen los fraccionarios, o los que llamamos racionales, y entonces los naturales también son racionales, porque les puedo pensar que tienen denominador 1. Y con los racionales, si uno los va dibujando todo en la recta, un poquito acá,
que uno lo va dibujando, repito, entonces tenía el 0, tenía el 1, al 2, los naturales, el 3, sus opuestos, menos 1, menos 2, menos 3. Después tengo el 1 medio, ¿sí? El 3 medios, el menos 1 medio, el 1 cuarto, el menos 1 cuarto, y así. Y parecía en algún momento que con todos estos yo llenaba la recta real. No es así. No llenaba nada la recta real. Aparecieron los irracionales, ¿sí? Simplemente tomando uno de acá y uno de acá, tengo este número, que si lo traigo acá a la recta, resulta que este es raíz de 2, ¿no? Esta distancia, que si la traigo acá, era un agujero dentro de la recta numérica que no había ningún número racional que ocupara ese lugar. Entonces, en un momento, se encontró o se descubrió que había agujeros en la recta real. Bueno, esos números se los llamaron irracionales, porque no eran racionales. Son números que no se pueden escribir como cociente entre dos enteros. Por ejemplo, raíz de 2 no se puede escribir como una sobre b, no se puede escribir como una sobre b con a y b enteros. Eso no pasa. Y si yo supongo que pasa, van a ver que se llega a un absurdo o contradicción. De todo eso se van a dedicar en Introducción al Álgebra de Matemáticas. Pero aún así, cuando ya sabemos que la recta real está formada por la unión de todos los racionales y los irracionales, aún así hay ecuaciones que no tienen resolución en R y que sin embargo están planteadas con coeficientes reales. Por ejemplo, x cuadrado más 1, que es la básica con la que uno siempre empieza, igual a 0. ¿Sí? O si quieren, esto es lo mismo que decir x cuadrado igual a menos 1. Esta ecuación, sus coeficientes son reales, pero sin embargo, no hay ningún real que la satisfaga. Porque pensemos, si el real fuera positivo, el cuadrado es positivo, así que no da menos 1. Si fuera el 0, el cuadrado es 0, no da menos 1. Si es negativo, menos 2, por ejemplo, el cuadrado es positivo. O sea, nunca da menos 1. Entonces, este es un ejemplo de muchísimos, de infinitos, donde ecuaciones con coeficientes reales que no tienen soluciones. Entonces, ahí inmediatamente necesitamos ampliar, ¿sí? Nuestro campo de estudio, y aparecen entonces los números complejos, que simbolizamos con la C. Vienen de la necesidad, de ahí surgen, de la necesidad. Bueno, un poco acá en el apunte, estoy sobre el apunte, bueno, charla eso. Se define el número I, que se llama unidad imaginaria, como el número cuyo cuadrado es menos 1. Y lo llamamos la unidad imaginaria y es tal que el cuadrado es menos 1. Entonces ya con eso esta ecuación tiene solución, porque si I al cuadrado es menos 1, ya esta tiene solución. Es más, tiene dos soluciones. Y bueno, la otra solución justamente va a ser menos I. Menos I con la idea de opuesto de I, el menos indica siempre opuesto, el opuesto de I, y bueno, es menos I al cuadrado, es menos I por menos I, menos por menos más, I por I cuadrado de vuelta da menos 1. Entonces, esta ecuación tiene dos raíces, que son I y menos I. Ninguna de ellas es real y son números complejos. ¿A qué llamamos números complejos? Bueno, y ahí viene la definición. Uno llama número complejo toda expresión que sea de la forma A más BI, ¿sí? Donde A y B son números reales. Esta manera de representar a los números complejos se llama forma binómica del complejo. Por ejemplo, 1 más 3i. ¿Sí? Binómica, binomio, viene de dos términos. Y tengo cada uno de estos coeficientes son reales y en el segundo término ese real aparece acompañado por I, que es la unidad imaginaria. ¿Cómo se llaman? El A más BI, miren, suele directamente, a veces decimos C a Z igual a A más BI. A los complejos
solemos como representarlos para escribir más fácilmente Z. Yo digo, sea Z perteneciente a C. Yo cuando veo esto, tengo que pensar en algo así, que es un A más BI, donde el A se llama la parte real del complejo, y en donde el B, y ojo con esto, no el BI, el B, solo el B, no el BI, el B es la parte imaginaria del complejo. Así que los complejos en forma binómica tienen dos términos y uno es la parte real y el otro es la parte imaginaria. La parte imaginaria es el número real que acompaña a I. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, este es un complejo, 2 más 3i, este es otro, más, qué sé yo, no sé, puedo llamar z1 igual 3, es un complejo. Los reales están sumergidos, decimos, dentro de los complejos, porque lo puedo pensar como que es de la forma 3 más 0i, ¿ven? O sea que todo real es complejo. Otro, z2 igual menos 8i, también es un número complejo. En realidad no es otra cosa que 0 menos 8i. A estos que tienen parte real 0 les decimos imaginarios puros. ¿Está bien? Bueno, ¿qué cuentas se hacen? Y ahí vienen los primeros ejercicios de la guía. ¿Y cómo se los representa? Perdón. ¿Cómo se los representan? Ya no me alcanza más la recta numérica, porque la recta R era justamente para graficar ahora a todos los reales, es decir, todos los racionales, unión los irracionales. Eso sí me ocupan toda la recta real. Entonces, los complejos no entran ahí. Entonces, necesito del plano complejo. ¿Sí? Entonces, tengo un plano complejo, a veces se le dice de Argand, Argand por el matemático Argand. Se suele llamar a esta la representación de Argand. ¿Qué hace Argand? Y bueno, habla de un eje real y de un eje imaginario. ¿Por qué? Porque la I, que sería la unidad imaginaria, es 1 por I, está acá. Y por ejemplo, a ver, este es el 2. Y yo quiero dibujar el 2 más I, primero R, el 2 más I, el eje real para la parte real. Entonces, ese punto es el complejo 2 más I. ¿Sí? Si quiero 1 más 2i, si este era i, este será 2i. 1 más 2i es ese punto, el punto. Este es 1 más 2i. Este complejo tiene parte real 1, parte imaginaria 2. Este complejo tiene parte real 2, parte imaginaria 1, que aunque yo no lo vea, no es que hay un 0 con i, hay un 1. Para que vea i, es porque está acompañado del 1, aunque no esté escrito expresamente. Acá se entiende que es 1 por i. Bueno, ¿qué cuentas puedo hacer? Bueno, los puedo sumar. A ver, si este es z y este es z', y los tengo que sumar, entonces planteo la suma y voy a sumar las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Es decir, la suma de dos complejos dados en forma binómica me da otro complejo también dado en forma binómica. O sea, tengo que seguir la cuenta hasta tener dos términos. Entonces hice 2 más 1 y hago 3 menos 4. Entonces, esta es la respuesta. La respuesta es 3 menos i. No se deja así expresado los 4 términos para que los termine el profesor. No. Tengo que dar en forma binómica si es que los estamos presentando en forma binómica. Aclaro esto porque hay distintas representaciones para los números complejos. Algunas son geométricas. Así que bueno. ¿Cómo los multiplico? Hago 2 más 3i por 1 más menos 4i y hago toda la distributiva ¿sí? De todos contra todos. Atendiendo y sin olvidarme lo que empezamos diciendo, que i al cuadrado es menos 1. Eso manda de ahora en adelante en toda esta unidad. Bueno, entonces hice 2 por 1 menos 2 por 4 por i. Más 3 por i por 1, más 3 por menos 4
por I, por I. Eso es hacer todo esto. Pero no lo dejo ahí, tengo que seguir las cuentas hasta llegar a la forma binómica. Pero acá hay mucho para atender. Voy a sumar los que tienen I entre sí. Voy a sumar entre sí los que serían números reales, que van a conformar la parte real del complejo producto. Uno es este y el otro sale acá, porque aunque no parezca, acá yo tengo menos 12, ¿no? Por I al cuadrado. Como el I cuadrado es menos 1, yo acá termino teniendo un 12. ¿Está bien? Entonces, el 2 más 12 me va a ser el 14, que va a ser, la parte real del complejo producto. Y la parte imaginaria cuando hago los 3i menos 8i, que son los menos 5i. Y ahí terminé. Entonces, para multiplicar, ustedes hacen toda la distributiva, acordándose que i al cuadrado es menos 1 y agrupando las partes reales y las partes imaginarias. ¿Cómo los divido? Cuando vienen dados en forma polar, que es como estamos nosotros. Bueno, les voy a dar por ahora la receta y ya después vamos a ver bien cómo se justifica. Siempre teníamos z y z', ¿verdad? Y si yo los tengo que dividir, pongo en el numerador el z, en el denominador el z'. Observaciones básicas, nunca puedo dividir por 0, o sea, z' no puede ser 0, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa división se realiza de la siguiente manera. Vamos a multiplicar a ese cociente por el número 1. El 1 lo vamos a escribir como la expresión conjugada del denominador, en el numerador y en el denominador. O sea, a ver, el 1 también es 3 sobre 3, por ejemplo. O el 1 también es 8 sobre 8. Bueno, el 1 también es 1 más 4i sobre 1 más 4i. Ustedes dirán, qué caprichosa. No, pero ahora van a ver por qué. Si yo a esto que hago, que es cambiar el signo de la parte imaginaria del complejo del denominador y armar ese nuevo complejo y multiplicar y dividir por él así, entonces lo que queda, fíjense, qué pasa en el denominador. Cuando hago esa cuenta, al tener un complejo y lo que ahora vamos a llamar el conjugado, que es cambiar el signo de la parte imaginaria, me queda 1 por 1 es 1 al cuadrado. Después, ¿qué me queda? 1 por 4i, o sea que me queda 1 al cuadrado más 1 por 4i, más 4i. Después me queda menos 4i, y después me queda menos por más menos, 4 por 4, 16, y por i cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? El i cuadrado es menos 1, con este menos me hace un más 16, más 1 aparece este 17. Estos dos se cancelaron, porque suma y resta. Entonces, este 17 sale justamente porque el i al cuadrado es menos 1, entonces me queda 1 más 16. ¿Sí? Y en el numerador, bueno, las distributivas, atentos. Entonces, ahora sí conseguí el complejo en forma binómica, que es lo que da esta cuenta. Hice 2 por 8i, 16i, más 2 por 3, ¿sí? Lo van manejando, menos 12 por 8, bueno, todas esas las distributivas. Perdón, no. Ah, sí, ya está hecha toda la cuenta. Sí. Bueno, toda esa cuenta y acá da menos 10 más 11i sobre 17. Entonces, si distribuyo me da el menos 10 sobre 17 como parte real, el 11 sobre 17i. ¿Está bien? Y esa es la respuesta. Entonces, de vuelta, cuando tengo que dividir dos complejos en forma binómica, el trámite, digamos, que hay que hacer es multiplicar por 1 y al 1 expresarlo de la siguiente manera. Considerar lo que se llama la expresión conjugada del complejo denominador y que figure en el numerador y en el denominador. De esa manera uno garantiza que esta cuenta del denominador dejó de ser compleja y pasa a ser un número real. Entonces, si yo acá tengo un número real y el complejo quedó en el numerador, entonces ya puedo distribuir y obtuve
lo que se entiende por la forma binómica. La forma binómica, el i, está en el numerador, no está en el denominador. Eso esta cuenta. Siempre que yo multiplique a un complejo por lo que entendemos su expresión conjugada, esto lo que me va a dar es a cuadrado más b cuadrado. Si ustedes hacen todas las cuentas, me da a por a cuadrado menos abi más abi, se cancelan, menos b cuadrado y cuadrado, que como el cuadrado es menos 1, me da esto. Y eso es lo que puse acá. Por eso hacemos esa cuenta. Si lo quieren ver de otra manera, lo que está pasando en el fondo es que esto que marco acá en rojo es el inverso. ¿Sí? Esto que yo estoy escribiendo acá en el fondo es el inverso del 1 menos 4i. Entonces, esa fórmula lo que termina transformando es al cociente en un producto, en multiplicar al 2 más 3i por todo esto que puse en rojo. Es lo mismo, se lo pueden mirar de esa manera. Si alguno tuvo en la escuela la oportunidad de ver este tema, es muy probable que lo hayan visto así. ¿Ahí se entendió? Sí, es similar, a mí me hace acordar a cuando hacemos la radicación, era la racionalización del denominador, cuando tenemos una raíz en el, Sí, puede en el ser. denominador, tiene algo Sí. que Más que una raíz, no, si vos tenés una raíz en el denominador, lo que haces es multiplicar y dividir por esa raíz. Ahora, si vos tenés 1 Claro. más raíz de 3, por ejemplo, en el denominador solito, entonces lo que hacías sí es multiplicar por 1 menos raíz de 3 sobre 1 menos raíz de 3. Claro. Sí, te hace acordar, es cierto. Sí, Operaciones me hizo acordar, no es que sea igual, pero similar, sí. y como que te saca Sí. Está bien que te haya hecho acordar eso, está perfecto. Y yo te quería preguntar una cosa para también entender la parte geométrica de cuando tenemos las coordenadas de Z. ¿Z sería perpendicular vertical a los reales? O sea, ¿a qué me refiero? A que, ¿El por eje? ejemplo, yo tengo... ¿Hablas del Sí, eje? claro, el eje. ¿El eje imaginario? El plano de los... Sí, el eje es como el eje cartesiano. Sí, son así, son perpendiculares. El eje real y el eje Pero, por imaginario. ejemplo, claro, ahora si yo tengo, por ejemplo, una función cuadrática, ¿no? Donde tengo un x y un y. Sí. Que las tendría, digamos, en un mismo plano, ¿no? Sí. El z estaría como vertical a ese plano. ¿Está bien pensado así? No. Este es el plano complejo, no lo este es el plano complejo. Y el otro es un plano real. Bueno, no. Sí, No, en realidad me este es un despertó plano eso porque complejo. una curiosidad que vi. Es real y es imaginario. Si vos estás hablando de funciones reales, son otras cosas. Estamos en R ahí. Pero, por ejemplo, cuando tengo que buscar, suponete, la raíz de una cuenta que aparentemente no la tiene. Sí, Sí, por yo ejemplo, de x cuadrado más 1, cuando lo dibujás, queda arriba, no toca el eje real. claro, O como no toca no el lo eje real, toca. la gráfica x cuadrado más 1 no toca el eje real, fíjate que sería como x cuadrado, pero que pasa por el 1, las raíces son y menos y, ahí es donde está cortando. Claro, y por ahí justo había visto un video que para eso de que no lo veíamos tocar en Te ningún escucho muy momento. cortada, te escucho casi nada, muy cortado, me cuesta escucharte. Pero, bueno, Perdón. en general, No, En general, nosotros acá, bueno, ahora van a ver que algo de cuadráticos van a aparecer porque va a aparecer la ecuación de la circunferencia, pero
Toda esta materia vamos a, de ahora en adelante, solamente con cuestiones lineales vamos a trabajar. Salvo acá, y acá algo sí aparece, porque vamos a calcular las raíces, por ejemplo, de x cubo más 1 igual a 0, de x a la quinta menos 32 igual a 0, o de x a la sexta igual a 2i. Entonces, un poco ahí sí aparecen cuestiones que no son lineales, ¿no? Pero el tema de las funciones reales, bueno, ya ahí tiene más variedad y otro tipo de detalle. Eso que me estás comentando es correcto. No corta el eje real, x cuadrado más 1. Pero lo estás viendo como función, ¿eh? Pero no corta el eje real. No, después te paso. En realidad vi un video que Bueno, fue como después que me lo pasás, así ¿viste cuando te seguimos. abre una? Después me lo pasás. Después te lo paso, a ver si si tiene que ver con lo que estamos charlando. Dale. ¿Cómo no? Bueno, entonces... Dale. Sí, después me lo pasás por el foro si querés. Ahora vamos a hablar del conjugado del complejo. ¿Qué se entiende por conjugado en complejos? ¿Qué es esto de lo que veníamos charlando? Si el z es a más bi, el conjugado lo expresamos con z con una barra encima. Z con una barra encima. Y ese es a menos bi. Cuando el z era a más bi, su conjugado es a menos bi. Gráficamente, por ejemplo, para este z, el conjugado es este. Suelen usarse así vectores para marcarlo, pero en realidad es el punto el complejo, no todo esto que va de acá hasta acá, es el punto. Pero bueno, ahora van a ver por otra manera de presentar a los números complejos que nos va a llevar la forma trigonométrica y ahí sí los vectores resultan ser importantes. Entonces tengo, si z es a más bi, el conjugado es a menos bi. Entonces tiene la misma parte real, ven que coincide, la parte real coincide, y lo que cambia es el signo de la parte imaginaria. Bueno, entonces ahí aparece, ven lo que hacíamos cuando uno hace, por ejemplo, el inverso de un complejo, ¿quién es? O sea, la división más pequeña, hacer z a la menos 1, no es otra cosa que hacer 1 dividido z, ¿sí? Entonces, con eso que charlábamos hoy era multiplicar y dividir, o sea, multiplicar por 1 y al 1 escribirlo como el conjugado del denominador. Pero en realidad lo que está pasando era lo que yo les decía, que todo esto que está acá no es otra cosa que el inverso de z, ¿sí? Entonces, si uno hace las cuentas, aparece una fórmula para el inverso. Si pensábamos que z era a más b y hacemos toda esta cuenta, nos queda que el inverso entonces tiene parte realista y parte imaginaria. Esta. La parte imaginaria es esta, la parte real es esta. El complejo entero es este. ¿Bien? Eso es lo que figura ahí en el apunte. Entonces, si a ustedes les piden que calculen el inverso de alguno, y bueno, simplemente tendrán que aplicar esa fórmula. Lo mismo acá, ¿ven? Si z dividido z', bueno, hay z por el inverso de z'. ¿Y quién era el inverso de z'? Perdón. Sí. Perdón, cuando dice inverso y conjugado es lo mismo, ¿no? No, ok. No. Inverso, vamos a aclarar, está bien. Ustedes, esto en general, no ahora en complejos, ya en los nombres digo, ¿no? Los nombres. Si yo tengo el 2, cuando hablo del opuesto del 2, es el menos 2. Ahora, cuando hablo del inverso del 2, me refiero al inverso del producto. Eso es el 1/2. ¿Está bien? Este lo llamo opuesto, o también le dicen el inverso para la suma, inverso aditivo e inverso multiplicativo, se suele hablar. ¿Qué por qué? Pues yo digo al 2, lo multiplico por el 1/2 y lo que es el 1, que es el neutro, digamos, del producto. Y al 2, cuando le sumo el menos 2, obtengo el 0, que es el neutro de la suma. Entonces, el menos 2 es el opuesto del 2, o si quieren, el inverso para la suma, que se dice inverso aditivo. Y el 1/2, que se nota así, a la menos 1, es una manera de anotarlo, digamos, es el inverso multiplicativo o inverso directamente. Todos esos nombres, acá también, vale.
Entonces, cuando hablamos del inverso, estoy usando esta notación. Y entonces ahí arriba les conseguí quién era la fórmula. Pero digamos, sería ser 1 sobre A más BI. Pero como esto no es la forma binómica, porque el A más BI quedó en el denominador y debería ser un número más otro por I, y esto no es, se sale de eso haciendo justamente por A menos BI sobre A menos BI. Y cuando uno hace toda esa cuenta, es que acá les queda A cuadrado más B cuadrado y acá les queda A menos B por I. Distribuyen y aparece esa fórmula de la que yo hablaba. ¿Mm? Bueno, ¿cómo dividimos entonces 2 más 3i por 1 menos 4i? Bueno, ven, lo que estoy haciendo es lo que ya hice. Ya les mostré que primero se los dije mecánico y ahora les di la justificación. Todo esto no es otra cosa que la fórmula de 1 menos 4i, la menos 1. Es el inverso de 1 menos 4i. ¿Sí? Y bueno, entonces eso lo transformo en un producto, hago las cuentas y llego. ¿Sí? Que es la cuenta que hicimos hoy, pero vista de este concepto. Bueno, en la guía, en los primeros ejercicios son cuentas de suma, de producto, etc. Para presentar a los números complejos hay varias formas. La que vimos hasta acá es la forma binómica. Cuando yo digo el complejo Z, A más BI, dos términos. Parte real, parte imaginaria. Bueno, no solo así los podemos presentar, sino también en forma trigonométrica. Fíjense que este punto, que es el A más BI, dentro de lo que llamamos plano complejo, que a veces hasta para simbolizarnos usamos así, o a veces se pone directamente Z, indicando plano complejo, ¿sí? Es probable que lo vean más así que, ¿sí? Plano complejo, así saben que estoy con el eje real y el eje imaginario. Ese punto, que es el A más BI, o si lo pienso como para ordenado, el AB, también lo puedo pensar si me dedico a ver quién es esta distancia, la distancia que hay desde el 0, 0, el origen de coordenadas, hasta él, y cuánto vale este ángulo, es decir, en forma trigonométrica. Si yo mido este ángulo, que lo mido desde el eje real positivo de las X, esto sigue y esto sigue, ¿verdad? Si mido desde el eje real positivo de las X hasta que me choco con la semirrecta que contiene el complejo y que pasa por el origen, tengo un ángulo. Ese ángulo y esta distancia, también yo localizo ese punto. Y eso es todo trigonometría. No sé cómo andan con la trigonometría, pero acá es herramienta fundamental conocer seno, coseno y los valores de los ángulos notables, con la calculadora, con la planillita que les armé yo, que ya ahora la publico cuando hago el mosaico, queda publicada. Van a tener que usar quién es el seno de los ángulos notables y en general, ¿no? Pero el seno de 30, de 40, de 45, de 90, de todos los ángulos notables dentro de la circunferencia, seno y coseno se van a usar. ¿Por qué? Porque representar a los números complejos en forma trigonométrica nos va a ayudar un montón en resolver un tipo de ecuaciones que no tenemos resueltas aún en el conjunto de los números reales. Es más, les vamos a encontrar todas las soluciones mediante los complejos. Y esas cuentas se facilitan mucho si expresamos a los complejos en forma trigonométrica. Por eso vemos eso. Bueno, entonces necesitamos localizar dos elementos. Uno es esta distancia que está acá. Que por Pitágoras, chicos, si esto es A, tengo un triángulo rectángulo y esto lo llamo B, y tengo un triángulo rectángulo, esto no es otra cosa que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, el cuadrado de la hipotenusa era la suma de los cuadrados de los catetos, o sea que la hipotenusa es la raíz cuadrada de eso. Y a eso lo llamamos módulo del complejo. Es decir, si el Z era de la forma A más BI, llamamos módulo al número real que en realidad es mayor o igual que 0, Lo simbolizamos así, módulo, así.
es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y gráficamente me refiero a esto que va desde acá hasta acá. Si ustedes miran el triángulo rectángulo, este es A, este es B, esta es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, eso es uno de los elementos. Vamos a estudiar un poquito cómo es el módulo, qué propiedades tiene. Bueno, todo eso está en el apunte. Ustedes los apuntes los tienen que leer. No esperen la clase de acá ahora. Uno acá hace como una ayuda, va explicando, pero ustedes tienen el apunte para leerlo. Y ahí es como que hay más detalle. Bueno, por ejemplo, el módulo de 1 más 3i, ¿cómo lo calculo? Y bueno, según esto, acá el A es 1 y acá el B es 3. Y si esta es la fórmula, entonces es la raíz cuadrada del 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Por favor, no pongan 3 por i al cuadrado, que es lo que hacen siempre y está mal. El i no va para calcular el módulo. Para calcular el módulo, el i no va. Entonces esto da la raíz cuadrada de 10. La respuesta siempre de módulo tiene que ser un número mayor o igual que 0. Así que no les puedo dar menos 2, menos 7, no. ¿Por qué? Porque es una distancia. Es la distancia que va del 0 al punto. Entonces no puede ser negativa. Además, en su definición es una raíz cuadrada y para nosotros la raíz cuadrada siempre mayor o igual que 0. ¿Está bien? Bueno, ¿y el módulo de 1 menos 3i cuánto vale? Bueno, acá el A es 1 y el B es menos 3. Entonces será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. De vuelta da raíz de 10. También da raíz de 10. Es decir, distintos complejos pueden tener el mismo módulo. De hecho, hay infinitos complejos que tienen de módulo raíz cuadrada de 10. Y eso es lo que vamos a ver. Seguimos un poquito practicando. El módulo de 2i es 0 más 2i. Entonces la parte real es 0 y la parte imaginaria es 2. Entonces la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea que es la raíz cuadrada de 4 que da 2. Y para menos 2i, lo mismo. Para el 0, el módulo es 0. Bueno, y acá fui jugando con los signos de 1 más 3i, menos 1 más... Y fui viendo que en realidad, tocando los signos, en cuanto al módulo me da lo mismo. Entonces, vamos a hacer un recordatorio, creo que está acá. Sí. ¿Qué es la ecuación de la circunferencia? Recordemos, y si no la recuerdan, infórmense ahora conmigo acá, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia que tiene centro en un punto que llamémoslo alfa beta y radio r? Es decir, si yo quiero encontrar la ecuación de esta circunferencia que tendrá centro en un punto que será alfa beta y radio, el radio es ¿sí? La distancia que hay entre el centro y todos los puntos de ella, ¿sí? R, entonces es esta. X menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esa es la ecuación de todos los puntos estos que están por acá. Si la circunferencia está centrada en el origen, este es el origen, entonces el radio es R, y el alfa y el beta terminan siendo 0 y 0. En ese caso, la ecuación de la circunferencia será x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. En ese caso, el centro, esta es para esto. El centro es el 0, 0, radio R. Bueno, entonces... Profe. Sí, ¿cómo no? Perdón. No, tengo dos preguntas. La primera es, si digamos, alfa vendría a ser la parte real del número imaginario y beta la parte real de la parte imaginaria. No. Ok. No. Alfa y beta, a ver, las circunferencias surge acá como necesidad, ahora cuando vemos ejemplos se te va a aclarar, como necesidad para encontrar zonas del plano complejo y poder representarlas. Mira, justo
charlamos el ejercicio que viene y ahí te vuelvo a Perfecto. preguntar a ver si ahí se te abrió un poquito el panorama. Lo que yo les estoy mostrando acá, olvídate de los complejos, en esta Ok. que acabo de decir. Esto que les acabo de decir, digamos, normalmente debería ser una herramienta que traigan ya de la escuela. Como últimamente no viene pasando eso, entonces la agrego. ¿Y qué digo? Les estoy contando, en general, olvídate de complejos, ¿cuál sería la ecuación de, por ejemplo, la circunferencia? Bueno, discúlpenme el dibujo, ¿no? Pero supónganse, concentro en el origen y radio, pongámosle 4. ¿Sí? O sea, ¿sí? Yo tomo 4, 4, 4, 4, 4, 4, todo eso. ¿Qué ecuación tiene? Olvídate de complejos. Entonces yo te estoy diciendo que como el centro es el 0, 0, ecuación, o sea, todos los puntos que están acá tienen x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, o sea, 16. O sea, alfa y beta serían 0. En este gráfico sí. Ahora Bien. vamos a otro, para que te quede. Está muy bien la pregunta. Suponete que tengo uno acá. No, me voy... a ver. Pongamos 1, 2, 1. Y Ahí. Suponete que, ¿ves? Acá tengo 2. X e Y en este caso que se Son todos estos los que resuelven esta ecuación. Todos los puntos que resuelven esta ecuación son los que están por acá, que son pares ordenados, ¿sí? Cuyo x y y, cuando hago el x al cuadrado más el y al cuadrado, da 16. Uno es, por ejemplo, el 4. Porque este que está acá, por ejemplo, cumple la ecuación. ¿Y quién es? Es el 4, 0. Porque es 4 al cuadrado más 0 al cuadrado es 16. 1 es ese. Otro es el 0,4. En R lo estamos pensando, ¿eh? 0 al cuadrado más 16 al cuadrado me da 16. Perdón, más 4 al cuadrado me da 16. Este es otro que cumple. Todos estos que están acá no tienen una de las dos componentes 0. Son otros. Capaz que es raíz de 2 más raíz de... ¿Se entiende? Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 2. Bueno, hay que ver quiénes son. Todos ellos, elevando el cuadrado a su componente real y su componente imaginaria y sumándolas, su parte real y la componente en x y la componente en y al cuadrado y sumándolas da 16. Todos estos que están acá. Eso es como cuando vos decís la ecuación de la recta. Vos decís y igual 2x más 1. ¿Qué estás diciendo? Bueno, que si el x era 1, entonces el y que le corresponde es 2 por 1, 2, es 3. ¿Sí? Y entonces, ¿qué decís? Que el 1, 3 está en la recta. Bueno, acá es lo mismo. Todos los x y que cumplan que al cuadrado más y al cuadrado te da 16 son los que están en la circunferencia. Son infinitos puntos, son todos estos que hacen el dibujo de la circunferencia. ¿Sí? Era mejor, profe. No sé si está para Rafa o para mí, pero... No te escuché. No digo que iba mucho mejor. No sé si le estabas Bueno, respondiendo a Rafa, pero... a los dos. Por ejemplo, para terminar con vos, el 2,1, si el centro fuera el 2,1, y ponele que el radio fuera 1, hagamos uno chiquito, 1. Entonces, la circunferencia es esta. Bueno, bien dibujada, ¿no? Esa circunferencia, ¿qué ecuación tiene? Bueno, esta es la referencia. Entonces, si el centro es primero x y después y, o sea que el centro es el par 2, 1. Este dibujo. Entonces, la ecuación será x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual, dijimos que el radio era 1, yo tomé, entonces el 1 al cuadrado es 1. Todos estos puntos que están acá tienen un x y un y, ¿está bien? Y cumplen que si yo pongo ese x y ese y acá, esta cuenta me da 1. ¿Se entiende a dónde vamos? ¿Vamos mejor? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos ahora a esto que yo creía que esto también te iba a aclarar un poco más ahora vos.
tenés ejercicios, me estoy refiriendo, por ejemplo, al 4 de la guía, capaz que si se ponen a hacer esta guía tendrían que hacer primero el 1, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, y el 4. Me parece que sí, saltear el 2 y el 3, y ya después para el 2 y el 3 capaz que precisamos la clase de viernes. Vamos a ver, ahora después yo lo digo. Pero este ejercicio dice, bueno, ahora que ya sabes más o menos la ecuación de la circunferencia, dice representar, o sea, dibujar en el plano complejo todos los z que tienen módulo 2. ¿Qué pasa? ¿Por qué la ecuación de la circunferencia? Porque por la definición de módulo y la expresión que tiene, la fórmula de la circunferencia nos va a ayudar mucho para representar gráficamente quiénes son los complejos que cumplen esto, que el módulo de z es 2. Entonces miremos, a ver, módulo de z2 me piden. Es decir, que el módulo de z es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Siempre estoy pensando que el z es a más bi, ¿no? No lo aclaré, pero siempre estoy pensando eso. Entonces, la definición de módulo recién la vimos, que vimos Pitágoras, y dijimos, es la raíz cuadrada del a cuadrado más el b cuadrado. Y quiere que sea 2. Yo pongo 2. Bien. Ahora, próximo paso, yo lo que voy a hacer acá es elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? A cuadrado más b cuadrado igual a 4. Bueno, AB, si quieren X, Y, hay alguna relación con respecto a esta fórmula de la circunferencia. Más que nada con esta que está centrada en el origen. Yo les puse, bueno, esto lo podés pensar también como a menos 0 al cuadrado más b menos 0 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Si lo pensás así, si querés en lugar de a y b le pones x e y, estás acá. Entonces, los z que satisfacen son los que se encuentran ubicados en la circunferencia que tiene centro en el 0, 0 y radio 2. Gráficamente, estos, acá hay 2, ¿ven? Esto es 2. De acá a acá. 2. De acá a acá, 2. Todos estos son complejos, ¿sí?, de la forma a más bi, en donde a cuadrado más b cuadrado es 4. Los infinitos complejos que cumplen que a cuadrado más b cuadrado es 4, son de la forma a más bi, y que cumplen esto, son los que están en la circunferencia de radio 2. Bueno. Susana, hay una consulta. Siempre se supone que el centro de la circunferencia está en donde las coordenadas se cortan en 0, o puede darse que... Depende cómo te quede la ecuación, digamos, la fórmula, después que vas haciendo cuentas. En este quedó en el 0, 0. Vamos a hacer algunos más y después vas a ver que no. Si no aparece... puede llegar a migrar. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, de radio 2 también, o sea, terminar siendo de módulo 2, pero no estar centrada en 0, 0. Exactamente, absolutamente es así. Sí. Bueno, estos son los del igual a 2. Y si se pide mayor que 2, bueno, esto es lo que les quiero decir. Volvamos acá a la circunferencia, voy a borrar esto que escribí. Ahí. La circunferencia me divide al plano complejo como en 3 sectores. Los del borde son los de la circunferencia, con el igual a 2. Pero además me quedan los que están por afuera y los que están por dentro. Ahora mírenme acá. O sea, acá también hay complejos. ¿Sí? Y acá dentro, todos estos también hay complejos. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué les parece que pasa? Los de adentro, los que quedaron en rojo, si yo tuviera que hablar del módulo con respecto al 2, ¿qué digo? Son los que tienen un módulo menor estricto que 2.
porque 2 Claro. es el borde. Entonces son los de adentro. Entonces la circunferencia me parte al plano complejo en los del borde, los de afuera y los de adentro. Los de adentro son los que tienen módulo menor que 2. Entonces si yo sombreara, no sé cómo hacer, sería con esto, me parece. A ver. Bueno, no sé, quiero como pintar todo, eso es lo que quiero hacer. Todo, sin pasarme. Sin pasarme al borde, ¿no? Todo. Esos que están adentro, completando. ¿Sí? Y para ahí te conviene seleccionar el objeto y rellenarlo. Ay, gracias. Bueno, ya está, pero ya lo voy a Sí, practicar. pero se entiende igual, se entiende. Muchas gracias, lo voy a practicar. Ustedes también esto. Nosotros sufrimos como locos, ¿no saben? Bueno, No, me imagino, si nosotros a veces que nos juntamos para estudiar entre compañeros, intentamos usar las planillas, las pantallas estas que usan ustedes, es dificilísimo. es terrible. Es, Sí. bueno, pero tuvimos unos sopapos para ayornarnos un poco, así que vino, yo contenta, pero hago lo que puedo. Estos de adentro son los que tienen, son los complejos, son los Z, ¿sí? Tales que el módulo de Z es, bueno, menor estricto que 2 si no considero el borde. Si considero el borde, están los del borde y los de adentro. Ese es menor o igual que 2. Y si tuviera que dibujar los que son mayores que 2, son todos los que están acá afuera, sin el borde. Entonces ahí uno lo que hace es puntear, lo voy a hacer acá. Si yo tuviera que dibujar los mayores que 2, entonces, ¿qué hago? Dibujo los de 2, y la circunferencia de 2, punteada. Y son todos los que están afuera y uno pone como rayos. ¿Entienden? Todo eso son los que tienen módulo mayor que 2. Por eso digo, si se pide módulo de Z mayor que 2, bueno, es eso. Y se contesta gráficamente. Bueno, acá tienen varios. No siempre van a ser circunferencias, pero muchas veces sí. ¿Eh? Acá la pregunta que me hizo alguien, no recuerdo bien, si siempre estaba centrado o no la circunferencia. Bueno, no. Y acá es un ejemplo. Representar en el plano complejo todos los Z tales que el módulo de Z menos 2 es menor o igual que 3. Bueno, ojo con el módulo de la suma o de la diferencia y las propiedades del módulo. Mírenlas en el apunte. Yo no sé si me dediqué mucho a eso acá. Bueno, después miramos. Acá me dediqué más que nada a la parte gráfica. El módulo no distribuye con respecto a la suma, pero sí con respecto al producto. Entonces, el módulo de un complejo no distribuye con respecto a la suma, sí con respecto al producto, sí con respecto a un cociente. Entonces, quiero decir, si ustedes tienen que hacer esto, acá no es el módulo de Z menos el de 2i, no, está mal. Es el módulo de Z menos 2i y quiero que sea menor o igual que 3. Entonces, ¿qué hago? Lo trabajo. El Z lo reemplacé por A más BI y sigo con las barras de módulo. Y acá lo que tengo que conseguir es un complejo ahí adentro en forma binómica y después le calculo el módulo. Entonces acá esto es lo mismo que pasa, la parte real queda sola, es A, y la parte imaginaria es B menos 2 por I. Entonces es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? La parte real, acuérdense cómo es módulo, la parte real al cuadrado y la parte imaginaria es B menos 2 al cuadrado. Menor o igual que 3 porque eso decía el enunciado. Elevo al cuadrado, me queda A cuadrado más, acá tengo un error, acá es menos, perdón. Esto es un menos, acá tengo un error. B menos 2 al cuadrado menor o igual que 9. Entonces, es el borde, el interior de la circunferencia que tiene centro, a ver, porque esto es como A menos 0 al cuadrado, ¿no? Más B menos 2 al cuadrado. El centro es 0, 2. El radio sería 3, acuérdense que acá está el cuadrado, y el radio es 3. Y como es menor o igual, está el borde y todos los de adentro. No sé si lo dibujé, si no lo dibujan ustedes. Así. El 3, ¿por qué lo elevaste al cuadrado? Elevás toda la... Cuando eleve todo, ¿no? ¿Dónde está eso? Ah, toda, porque es una desigualdad. Porque era una Claro. desigualdad.
Claro, claro. Como esto es positivo y esto es también, puedo elevar al cuadrado. Ojo con eso. Eso se puede hacer, esto que estoy haciendo, ojo, porque no lo hagan en otras materias. Ustedes pueden elevar al cuadrado si saben que el a y el b además son mayores que 0. Entonces, si pasa todo esto, el a cuadrado es menor que b al cuadrado. Ahora, si no está este dato, ojo, yo acá tenía el a cuadrado era positivo, el b menos 2 al cuadrado es positivo, entonces yo elevo al cuadrado tranquila. Porque no estoy metiendo la pata. Si no, esto no vale. Bueno, seguimos. Hice esa cuenta, entonces seguimos con módulo. Algunos detalles, bueno, el dibujo, ahí está, ven que está en el 0,2, el centro es el 0,2. Y creo que el radio era 3, ¿verdad? Son todos los del borde y también los de adentro. Bueno, pero hay otros que no tienen nada que ver con una circunferencia. Estoy hablando del ejercicio 4, para que ustedes, si se dedican, van a tener que hacer el 1 y el 4 si quieren empezar con la guía. El 2 me parece que hoy ya no llego. No sé. Por ejemplo, representar en el plano complejo los z tales que y dice. Barra, recuerden que es conjugado. Pero acá hay muchas cosas. No es que así alegremente es. El conjugado de z menos el conjugado de z es igual a 2 por i. Bueno, observaciones de las propiedades de conjugar. En general lo digo. El conjugado de la suma de dos complejos es la suma de los conjugados. Distribuye, está bien, si yo lo distribuyo no pasa nada. El conjugado del producto de dos complejos también distribuye. O sea que el conjugado distribuye con la suma y con el producto. Eso es muy bueno. Bueno, entonces vamos a reemplazar acá, que es el ejercicio que estoy queriendo dibujar, representar gráficamente. Digo, bueno, z es a más bi. Donde está z más bi. Y donde está z acá también a más bi. Y las barras las respeté en los lugares que estaban y quiero que eso sea igual a 2. Bueno. Saqué esta primera barra que está acá, ¿ven? Esta chiquita que está acá. Si yo tengo a más bi, el conjugado es a menos bi. Entonces ya saqué la barra. O sea, apliqué conjugado de abajo. Entonces ya quedó así. Para aplicar esta otra barra, lo que voy a hacer primero es quién es este complejo que está acá. Entonces después aplicaré conjugado. Ahí tengo. A más bi menos a más bi. Menos, menos, más. Entonces, A menos A 0 no está más A. Y BI más BI son 2BI. O sea que todo esto terminó siendo 2BI con el conjugado arriba. Si yo tengo 2BI conjugado, eso no es otra cosa que menos 2B, sí, o menos 2BI. ¿Por qué? 2BI es 0 más 2BI. Entonces el conjugado es menos 2BI. ¿Se entiende? Eso es lo que puse acá. Bien. Pero el 2BI tiene que ser igual al 2i. Entonces, menos 2BI igual al 2i. ¿Cuánto les parece que vale B? 1. Menos 1. Menos 1. Claro, si yo pongo donde está B menos 1, menos 2 por menos 1 me da 2. I. Entonces, Claro. no queda otra. Entonces, o si quieren, cancelen el 2, a ver si lo ven ahí mejor. Y cancelen el I si quieren ahí también. Acá lo que quedó es un 1. Entonces, menos B es igual a 1 o B es igual a menos 1. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Hicimos cuentas, aplicamos la propiedad de conjugado, todo, y llegamos a la conclusión que los complejos que cumplen esto son aquellos cuyo B vale menos 1. Y da que de A nada. De A nada, no dar ninguna condición de A, no quiere decir que A es 0. Quiere decir que A es cualquiera. Eso es muy importante. A veces el alumno confunde que no haya alguna restricción sobre alguna de las incógnitas, o en este caso sobre la parte real del complejo, lo confunde con que entonces ese número es 0. Y no,
Si no hay ninguna restricción, si no apareció mencionado, entonces tiene libertad de tomar cualquier valor. Entonces los complejos que cumplen son los que tienen esta forma en general. El A es el A que tienen menos BI. Perdón. No. Perdón, El A menos I, porque el B Menos 1i sería. menos 1i es menos I. Exactamente. Claro. ¿Cómo dibujo estos? Todos los A toman todos los valores, pero el B es menos 1. Y bueno, no es otra cosa que esta recta que está acá, ¿ven? Este es el 0. Acá que tengo, por ejemplo, ¿quién está? Está el 1 menos I. ¿Quién está? Está el 2 menos I. Este es el 2 menos I. Este es el 1 menos I. Este es el menos I. Ese también está. Menos 1 menos I. Y todos los que están en el medio. ¿Y eso qué es? Esta recta. Por eso les decía que no siempre les va a dar los dibujos que tienen para hacer ahí conferencias. Puede que sí, puede haber rectas también. Y ahí sí sería solo los que están sobre esa recta. Y nadie más. Y nadie más. Exactamente, y nadie más. Bueno, como observación, ahí tengo un ratito chiquito más, pero como observación, les pongo acá bien grande, leer las propiedades, no me acuerdo si las detallé en alguno de los videos, ya no me acuerdo, pero bueno, de módulo y de conjugado. ¿Cuándo distribuye y cuándo no distribuye? Por ejemplo, el módulo distribuye para el producto, es decir, el módulo de Z1 por Z2 es el de Z1 por el de Z2. Pero el módulo de Z1 más Z2 No. es menor o igual que el de Z1 más el de Z2, es decir, la relación que da la suma cuando yo distribuyo es la de menor o igual. Se conoce con el nombre de desigualdad triangular. No sé qué escribir, desigualdad, sí, triangular, o de Minkowski, que es un matemático. La desigualdad triangular porque es la propiedad del triángulo, ¿no? En todo triángulo, uno de los lados es menor o igual que la suma de los otros dos. O sea, si a ustedes le dan 3 largos de hilo y le dicen hacete un triángulo, no siempre van a poder. ¿Sabían eso? No, Lo justo estamos viendo. estábamos Estamos en eso. luchando con desigualdad triangular en cálculo, no entendés, no sé, yo no entiendo nada, hay un montón que no entienden nada. Miren, si este es un complejo Z1, ¿sí? Vieron que les decíamos que por el tema del módulo usamos vectores, pero en realidad es este el complejo. Pero bueno, si lo pensamos así, este es Z2, para Z1 más Z2 lo que se hace es paralelogramo, la regla del paralelogramo. Pongo el igual a este que pasa por acá. Bueno, este que está acá, es el módulo de Z1, perdón, es Z1 más Z2, es Z1 más Z2. Este que está acá es Z1 más Z2. Pero esto es como esto, o sea, este es módulo de Z1, voy a acomodar mejor acá. Y este que está acá, es módulo de Z2, porque me quedó medio pegado. Z2, su igual. Z1, su igual. Acá queda un triángulo. Esto que está acá es el módulo de Z1 más Z2, esta distancia. ¿Sí? Estoy hablando de este triángulo. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno. El módulo de Z1 más Z2, al quedar un triángulo, por la propiedad del triángulo, este lado es menor o igual que la suma de los otros dos. Por eso la desigualdad que se puede demostrar, pero ese lado es menor o igual que la suma de los otros dos, si no, no hay triángulo. No con 3 largos cualquiera ustedes hacen un triángulo. Solamente si se da esa relación entre los hilos, si quieren, o las varillas. ¿Está bien? Bueno, para que exista el triángulo. Bueno, ¿qué pasa? Uno cuando suma este Z1, este Z2 y usa la ley del paralelogramo.
Entonces, si este era Z1 más Z2, y quedó un triángulo obligado a cumplir. Eso geométricamente. Gráficamente ustedes tienen el desarrollo en el apunte. ¿Está bien? Esto que pasa en complejos pasa en reales también. Bueno. De vuelta, tengo un complejo, tienen el eje real, y este es el A del complejo, la parte real, tienen el eje imaginario, este es el B del complejo, y este es el módulo del complejo. ¿Sí? Es lo que habíamos dicho. Nos interesa conocer este ángulo, porque si yo tengo el módulo, yo sé que con el módulo solo no me alcanza para encontrar todos los, para definir este punto. Porque con el módulo solo yo decía módulo de z igual a 2 y apareció una circunferencia que estaba en el centro, con centro en el 0 y radio 2. Entonces, con el módulo solo no alcanza para definir geométricamente este punto. Además del módulo, necesito esta inclinación. Entonces, con el módulo y este argumento o ángulo, ahí sí puedo definir este punto. ¿Está? Y bueno, entonces vamos a ir llevando a la expresión geométrica, que decimos trigonométrica del complejo. Vamos a pasar de la forma binómica a la trigonométrica. Entonces, bueno, ¿cómo? Bueno, miren, me interesa conocer este ángulo. Si esto es A y esto es B, porque esto también es B, ¿no? Porque es igual que este. Entonces, y este ángulo es phi, puedo hablar del seno y puedo hablar del coseno de phi. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tengo acá el triángulo. ¿Sí? ¿Recuerdan que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa? No sé si lo dije bien, el cateto opuesto, Sí. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, seno. ¿Los recuerdan eso? Sí. ¿Alguien más? ¿No hay más nadie? No sé si están, no están, la verdad es que no sé. Con Socatoa. Está la regla del Socatoa, sí, eso. Socatoa. Yo estoy escuchando, pero me caigo a pedazos. No entendí. Bueno, el seno, entonces, sí, la regla esa es cateto opuesto B sobre hipotenusa, que es el módulo de Z. El coseno, cateto adyacente A sobre hipotenusa. ¿Están de acuerdo ahí? Bueno, Sí, sí. ¿están de acuerdo? Ya casi llegamos a la expresión trigonométrica, porque vamos a decir que el phi que se encuentra, ese que tiene ese seno y ese coseno, repito, lo que habíamos escrito, el seno de ese phi era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de ese phi era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ese phi entre 0 y 2pi, es decir, mayor o igual que 0 y menor que 2pi, es único. Existe un único phi, que voy a llamar el argumento principal del complejo, que cumple que su seno es esto y su coseno es esto. Un único phi siempre que lo tome entre 0 y 2pi. Bueno, ahí empezamos. Estoy hablando de la primera vuelta, siempre que lo tome dentro de la primera vuelta. Entre 0, pi es 180, pi es 180 grados, 2pi grados, 2pi son 360 grados, ¿no? De la misma manera, cuando digo pi sobre 4 son 45 grados, cuando digo pi sobre 3 son 60 grados, cuando digo pi sobre 2 estoy hablando de 90 grados, ¿está? Es lo mismo. Bueno, hay un único ángulo entre 0 y 2pi que tiene este seno y este coseno, donde
el seno y el coseno están relacionados con el A, el B y el módulo del complejo Z igual a A más B. Si yo de acá despejo A, me queda módulo de Z por coseno phi. Si yo de acá despejo B, me queda módulo de Z por seno phi. Entonces, si el Z era A más BI y resulta que cambio A por módulo de Z por coseno phi y cambio B por módulo de Z por seno phi por I, ¿sí? Lo mismo que son dos términos, saco factor común Z por coseno phi más I seno phi. Y esto es lo que se conoce como la forma trigonométrica del complejo. O sea, la forma binómica y esta es la forma trigonométrica, en donde intervienen dos elementos, el módulo y lo que llamamos el argumento. El argumento, van a verlo como argumento principal, es el phi, mayor o igual que 0 y menor que 2pi, al que su seno, repito y repito para que quede, es b sobre el módulo y el coseno es A sobre el módulo. Siempre en todos los complejos, y ya vamos a hacer un ejemplo y dejamos porque voy a retomar la próxima, pero todos los complejos escritos en forma trigonométrica es esto, el módulo, coseno phi más I seno phi, siempre esa expresión, que cambia el módulo y cambia phi. Pero el esquema, el esqueleto es el mismo, módulo por coseno phi más I seno phi, módulo por coseno phi más I seno phi. Bueno, esto de coseno phi más I seno phi es una notación que le gusta mucho a los químicos, a los físicos abreviar. Y entonces ellos te dicen así, usan esta, que es la forma polar del complejo. Dicen módulo de Z, así como una barra como la de dividido, phi. Esto, para no escribir todo esto, coseno phi más I seno phi. Y ya lo llamamos forma polar. Por las coordenadas polares después se utiliza así. Pero bueno, tengo el complejo A más BI en forma binómica. En trigonométrica, y esto es casi lo mismo, digamos, es una notación abreviada. He sentado el tema, voy a un ejemplo y se los muestro así primero. Miren, el 1 más I, acá está en forma binómica. Acá lo escribo como raíz de 2 coseno pi sobre 4 más I seno pi sobre 4, y esto, acá binómica. Acá trigonométrica. Y acá me quedé, ven, solamente con el argumento, total son las dos solamente herramientas que hay que probar, que hay que mostrar, que hay que exhibir para encontrar el punto. Y esta es la forma polar. Módulo, argumento. Ahora digo, ¿cómo lo obtuve? Bueno, y esos son los ejercicios como el 2. Les hago este y dejamos acá. ¿Qué precisaba para la forma trigonométrica? El módulo y el argumento. ¿Cómo los consigo si Z era 1 más I? Bueno, si Z es 1 más I, resulta que el A es 1 y el B es 1, porque es el número que acompaña a I, que es el 1. El módulo será la raíz cuadrada de el A al cuadrado más el B al cuadrado me da raíz de 2, ya tengo. Preciso ahora el coseno y el seno. ¿Cómo calculo el coseno? La parte real sobre el módulo. ¿Quién era la parte real para este complejo? El 1. El 1. ¿Cuánto vale el módulo? Raíz de 2. Ahí sí, lo que hablaban hoy, si racionalizo, multiplico y divido por raíz de 2, me queda raíz de 2 sobre 2. O sea que yo voy a buscar un ángulo tenga por coseno raíz de 2 sobre 2 y por seno, que era la otra cosa, b sobre el módulo. Acá también b es 1, o sea que es 1 sobre raíz de 2, o sea que también es raíz de 2 sobre 2. Bueno, acá empieza la madre de todos los problemas. De vuelta, porque
muchas veces yo veo que esto lo entienden, pero el problema está en otro lugar, que es cuando tienen que buscar, dado el coseno y dado el seno, encontrar quién era el ángulo, que precisamos el ángulo. Bueno, yo les digo que el ángulo mayor o igual que 0 y menor que 2pi, que tiene este coseno y este seno, es pi sobre 4. Lo pueden buscar con la calculadora científica, lo pueden buscar con las tablas. Yo les hice una tabla con los ángulos notables. Está buenísima esa En tabla. todos los cuadrantes, y se los hice en todos los cuadrantes. Y entonces ustedes buscan, a ver, seno tal, coseno tal, ángulo tal. ¿Por qué? Porque me encontré que muchas veces la dificultad está ahí y no en lo que yo estoy explicando. Y por ahí pierden el ejercicio por eso y no por la materia, que este es el tema. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Bueno, deberían más o menos manejarse bien con la calculadora. Lo que pasa es que a veces empieza que si está en grad 3, que si está en notación romana, que si esto, que... Bueno, entonces ya entraron en un mundo. En general, si los ángulos son los notables, ustedes con esa hojita que yo preparé se van a manejar. Si no son notables, porque no siempre van a ser notables, puede pasar que lo dejen expresado o si lo tienen que buscar, se van a tener que ir a la calculadora. Así que entrénense un poquito en eso. ¿Sí? Una vez que tengo que es pi sobre 4, ¿cómo termina? Entonces, bueno, el z, entonces era, ¿cómo era? Módulo por coseno de ese ángulo que es pi sobre 4 más i seno de ese ángulo que es pi sobre 4. Esta es la trigonometría. O módulo raíz de 2 pi sobre 4. Esta es la poner. Esto se complica porque, bueno, yo no sé si recuerdan, bueno, que hay algunos... Y después en el gráfico entonces tendríamos que sería el ángulo pi sobre 4, que creo que es 45 grados, con una distancia del centro de 2, de raíz de 2. Raíz de 2. Buscar raíz de 2, que creo que es 1,4, si acá está el 1 y acá está el 2, será por acá. Esa es la circunferencia de radio 2. Si no hubiera una cuestión con el tema del ángulo, los de radio raíz de 2 son todos esos, ¿sí? Pero ahora te marcas 45, sobre 4 es 45 grados. Eso, ustedes recuerden que pi es 180 y de ahí van a sacar todas las demás. Vamos sobre dividiendo. 4 divide por 4. Sobre 4 es 45. Acá. Todo acá es 45, desde acá para acá. Entonces, ¿dónde se da la intersección de raíz de 2 con la semirrecta? Por donde están todos los complejos que tienen argumento pi sobre 4 acá. Y este justamente... Nuestro z. Nuestro 1 más i o raíz de 2 pi sobre 4. ¿Está? Bueno, si fuera algunas recomendaciones, yo no sé si te acuerdan, al seno, primer cuadrante, el seno y coseno es positivo. Segundo cuadrante, el seno sigue siendo positivo, pero el coseno es negativo. Tercer cuadrante, los dos son negativos. Cuarto cuadrante, coseno es positivo y seno es negativo. Coseno siempre sobre el eje real, digamos, y seno sobre el imaginario. Entonces, ustedes ven que acá todo es positivo para el seno, pero para el coseno acá es positivo y acá es negativo. Acá, si el argumento anda por acá, el coseno y el seno son negativos, y acá el coseno es positivo y el seno es negativo. Bueno, y acá quedaron algunos ejemplos hechos. Yo por hoy les voy a dejar acá, además ya son las 16 y me tengo que ir porque la una se ocupa. Y seguimos el viernes, y si no, por el foro. ¿Les parece? Profe, Bueno. perdón, la interrumpo. ¿Prefiere que le pase los datos del compañero al mail o al campus?